Saludos desde Roma. Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las relaciones con los Estados, afirmó que el Papa Francisco podría visitar Kiev, la capital de Ucrania, en el mes de agosto. Durante una entrevista, el arzobispo aseguró que el Papa está muy convencido de que se podría realizar esta visita y aseguró que podría tener resultados positivos. Además, aclaró que el Papa ya dijo que irá a Ucrania y que siempre ha mostrado disponibilidad para viajar y visitar Moscú. A la pregunta sobre si la visita al país en guerra podría darse en agosto, el secretario del Vaticano para las relaciones con los Estados dijo que es algo posible y explicó que depende del resultado del viaje a Canadá del Santo Padre. El Papa Francisco, que desde hace unos meses tiene un problema de salud en la rodilla, realizará un viaje apostólico a Canadá de una semana, desde el 24 al 30 de julio, en el que tendrán un rol destacado los pueblos indígenas del país norteamericano. El Papa Francisco exhortó a los líderes del gobierno de Sri Lanka, país afectado por una grave crisis social y económica, no ignorar el grito de los pobres. En el marco de las multitudinarias protestas que han tenido lugar en el país asiático, el Santo Padre aseguró unirse al dolor del pueblo de Sri Lanka, que sigue sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica. Estas fueron sus palabras al concluir la oración mariana del Ángelus ayer domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Además, dijo que junto a los obispos del país renuevo mi llamado a la paz e imploro a quienes tienen la autoridad que no ignoren el grito de los pobres ni las necesidades de la gente. Cabe destacar que ayer domingo 10 de julio el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, anunció que dejará el cargo esta semana, tras meses de protestas en el país a raíz de la grave crisis económica en la nación de más de 20 millones de habitantes, en su mayoría budistas. Antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco meditó sobre la parábola del buen samaritano y propuso una breve oración para aprender a ser compasivo como él, especialmente con los que sufren y los más necesitados. Desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano y ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre recordó que en la parábola un samaritano se detiene ante un hombre que fue asaltado y golpeado, y que antes había sido ignorado por un sacerdote y un levita. Este pasaje del Evangelio, resaltó el Papa Francisco, nos enseña a seguir a Jesús, porque seguirlo nos enseña a tener compasión, a acogernos unos a otros, sobre todo a quien sufre, al necesitado. Es intervenir como el samaritano, no irse sino quedarse. Ante esto, el Papa propuso la oración: Señor, que yo vea, que tenga compasión como tú me ves a mí y tienes compasión de mí. Que tengamos compasión de quienes encontramos a lo largo del camino, sobre todo del que sufre, para acercarnos a hacer lo que podamos, dar una mano. Esto es todo, informó para ustedes Almudena Martínez Bordiú para EWTN Noticias.